Pero nosotros no vamos a poder volver al campo, lo está claro. Este es el tema ahora, la perspectiva que se presenta en el campo. ¿Cierto? Este es la perspectiva. Y es un problema grave, por una razón muy simple. Porque todos dicen, pero en Brasil la agricultura, sí, pero en Brasil el desarrollo agrario es un desarrollo capitalista. En la Argentina también, pero con una particularidad. Mientras Brasil viene teniendo una expansión industrial de muchos años, prácticamente continuado desde la crisis del 30, y sobre todo esto se intensificó desde los 60 en adelante, porque hay un consenso entre todos los partidos políticos de Brasil de que la industrialización es necesaria. Acá la nación más o menos todos los días está mostrando que no. ¿Por qué? Porque al campo, a la oligarquía tradicional no le conviene. Por una razón, porque como la agricultura argentina es mucho más productiva que la brasileña y es la más productiva del mundo, simplemente por clima y por calidad de la tierra. No hay otro humus para la producción de cereales y los alimentos de los animales que el humus de la pampa, del clima, del régimen de lluvia, todo. En Estados Unidos, en Rusia y en China, donde hay grandes praderas, el clima es mucho más riguroso, es menos estable. En Rusia, bueno, por el invierno. En Estados Unidos, en parte, en Canadá también por el invierno. En Estados Unidos, en parte por el invierno, y en parte también por la inestabilidad climática que es mayor que en Argentina. Entonces, como la Argentina se fundó de manera que el terrateniente por una razón muy simple. Cuando se descubrió América y se dieron cuenta que era un nuevo continente, y que ese nuevo continente tenía metal precioso, oro, plata, sobre todo Potosí, América del Sur. Lo que se buscó, los españoles lo que buscaron, es una entrada a la plata del Perú. Y si ustedes miran el mapa, la única entrada que hay es sobre la plata. Entonces metieron allí y fundaron Buenos Aires allí porque entendieron que era la entrada del continente. Después no lo fue, llegaron más pronto por otro lado, pero a la larga Buenos Aires era el puerto de exportación de los minerales del Perú, pero no llegó a ser puerto por eso, sino porque las plantaciones brasileñas y la extracción de minerales necesitaba esclavos, y el puerto del Atlántico que recibía esclavos era Buenos Aires. Los dueños de esclavos que se capitalizaron con el comercio de esclavos estaban en Buenos Aires, y cuando Rivadavia dicta la ley de Citelosis, significa de alguna manera fundar una clase dominante, como le regalan medio, lo que va a ser medio país, a la mayoría de los comerciantes y contrabandistas que se transforman en propietarios de la tierra. Y esta es la clase
que dirigió el desarrollo capitalista. Como todos tenían grandes intenciones, no les importaba mejorar la productividad. Lo que les importaba cobrar la renta de la tierra. Pero ¿qué pasa? Y esto retrasó a la Argentina frente a Brasil, porque como los productores cafetaleros tuvieron que convertirse en industriales porque no se morían de hambre, allá se hicieron industriales y acá permanecieron agarrados a la tecnología. Pero ¿qué es lo que cambió esto? En los 90 aparece la demanda china. Entonces tienen que producir porque hay mercado, y al haber mercado, ahí podríamos decir que se fue al diablo el encuadre terrateniente. Tuvieron que aplicar tecnología acá, empezaron a producir, pero Brasil empezó a crecer en el agro y en la industria con la crisis del tren. Nosotros en los 90 tenemos tasas agrarias a rolete, pero los 90 son 60 años. Y a eso se le suma lo que yo creo que es una de las cuestiones que habría que fue un error del gobierno cuando en 2008, en la crisis con el campo, tendría que haber diferenciado entre los terratenientes y los productores, o sea, la burguesía. La prueba está que esta burguesía votaba al gobierno, quedó demostrado después del 2008. Pero, como el gobierno la enbloca, digamos, tendría que haber diferenciado eso. Y bueno, esta es una de las tantas cuestiones. Esta cuestión es bueno de discutir y desarrollar, porque la única manera de ver estos problemas es viendo por qué se producen. Bueno, ahora, de ahora en más, el problema es que China va a seguir demandando alimentos. Pero el problema es que nosotros tenemos un problema político concretamente. En una parte se podría haber solucionado, quizá. Pero en la otra, es que es un enemigo de clase de este gobierno. Bueno, es muy difícil. Claro que frente al negocio van a producir. Pero van a producir con continuas peleas. Y sobre todo, ahora que el gobierno frente a la crisis mundial está relativamente más débil. Claro que se abre una perspectiva. La perspectiva que se abre es que la Argentina también va a poder convertirse en pocos años, muy pocos, en un gran exportador de minerales y de petróleo y gas no convencional. ¿Por qué? Porque Vaca Muerta es el mayor reservorio en el mundo después de Estados Unidos y China. Abajo de Vaca Muerta hay unos 740 trillones de, no me acuerdo el nombre de la medida, de componentes hidrocarburíferos, es decir, gas o petróleo. 10 cúbicos,
para que tengan una idea, 730 trillones. Hoy la Argentina, este año, no, el año pasado, consumió por importación 300 billones, o sea, 300 billones, pero hay 700 trillones, ¿no? Es claro que esto tiene salida, en el sentido de que vamos a tener, además del agro conflictivo, petróleo en manos del Estado, YPF, y minerales que no están en manos del Estado porque no tenemos ningún tipo de capacidad tecnológica. Entonces hay que recurrir a las mineras transnacionales. Pero, ¿en cuánto tiempo? Yo les decía la vez pasada que de 5 a 8 años. Pero políticamente, ¿qué pasa? Y estos 5, 8 años, ¿de qué depende? De los juegos. Si no hay dólares para invertir, no está la riqueza. Pero la riqueza está, el problema son los dólares. Entonces, fíjense, se abren otra vez enormes perspectivas a pesar del cierre de la crisis. Pero lo que vamos a tener en capacidad exportadora es descomunal para hacer 40 millones de tipos. Pero el problema es meter en la cabeza a la gente, si alguien me regalara un matecito, ¿sí? ¿No? Está frío, ahora que estamos No, deja, no importa, no, pará. Uy, bueno. No siga. ¿Qué dijo? Que siga. Que continúe. Ah, que siga. Sí. Bueno, permiso. No puedo comer chocolate. Si ustedes examinan la información de los medios sobre esto, van a encontrar una sola línea de lo que les estoy diciendo. Y esto es lo esencial. Pero el problema es que no solo en Clarín o La Nación, porque evidentemente lo van a ocultar, tampoco está en discusión. Y este es el principio inicial. Nosotros tenemos que empezar a discutir. Pero a la vez, a mí hoy me pasó, porque yo hoy tuve una conferencia en el sindicato del PCM de Rodríguez. Claro, cuando yo decía esto de otra manera con otro tipo de público, había algunos que pensaban que estaba haciendo una crítica al gobierno, pero eso quedó claro. Pero ahí tampoco hay idea de que no es una cosa de que es fácil arreglar, digamos, esta situación, porque
y esta nos toca de muy cerca a nosotros, porque la Argentina pudo crecer como promedio de década 7%, con una mejora drástica reconocida por las Naciones Unidas en la elevación de la equidad social y en la terrible disminución del desempleo. Pero esto no va a ser posible en lo sucesivo, por lo menos inmediatamente, hasta que no tengamos esta riqueza otra vez en la mano. No sé si se entiende. Entonces, la presión contra el gobierno va a ser descomunal. Y atrás de la presión contra el gobierno se va a ocultar el que van a volver al modelo anterior. Por este modelo, lo esencial son dos cosas. No endeudarse. ¿Por qué? Por lo que yo les dije, como lo que está creciendo es la deuda y la deuda no se puede pagar, si yo no me endeudo, estoy libre para hacer lo que se me canta y además puedo usar los recursos como quiero. La prueba está en el 7% de crecimiento promedio. Y la otra, está muy rico, ¿no? Y la otra es una paridad cambiaria, es decir, un dólar caro. Contrariamente a lo que significó toda la política del golpe del 76 o de la contra, por así decirlo, a este gobierno, porque la política del 76 se continuó con Alfonsín, con Menem y con De la Rúa. Todo iba a cambiar las cosas al revés del pepino. En vez de aumentar la producción, la productividad y la demanda, lo que se trataba era de tener una moneda estable con cada vez menos fuerza para el Estado, menos producción, cosa que era imposible, la moneda iba a reventar, que lo pasó. Entonces, para tener una moneda estable, lo que hay que hacer primero es tener un sistema económico fuerte y después ver cómo se crea un sistema monetario, que esta es otra historia. Ahora bien, dólar alto y no endeudarse. Pero la crisis, menos exportación. Un ejemplo, abril último. Las exportaciones crecieron, yo ahora no me acuerdo, pero estamos en, ahora lo voy a decir, más o menos, las exportaciones deben estar creciendo a un nivel de entre 3 y 5%. Y las importaciones están creciendo 30%. ¿Esto por qué? Está significando que los productos industriales no están siendo competitivos con China y no van a empezar a ser competitivos con algunos de los países. Aunque Brasil se va a frenar. Entonces, es una cuestión de fondo. Es decir, tenemos una crisis que nos obliga a ir a un modelo que se empieza a parecer al pasado, por el dólar no tan alto, y que si bien no hay endeudamiento, pues se están achicando las reservas, se está achicando el saldo comercial,
Y si esto digamos, se prolongara mucho, y bueno, una vez pensado, o frenar la expansión, y estamos en 3%, menos de la mitad del promedio de la década. O sea, que el problema que nos enfrentamos es mayúsculo. Y no es un problemita que se resuelve, porque uno lee las cosas que dice la Nación, Clarín, o los economistas que están en los consultores, dice, claro, hay que bajar el gasto público, hay que bajar el subsidio. Sí, pero el subsidio, por ejemplo, es una forma de salario a través del Estado. Porque si yo mantengo tarifas eléctricas subsidiadas, después estoy subiendo el salario, lo que pasa es que para no afectar la competitividad, porque todos dicen, ay, ¿por qué no subieron las tarifas? Sí, pero no subieron las tarifas porque la mitad de la gente va a tener que pagar la luz. No subieron las tarifas porque el gobierno está subsidiando la demanda con el mismo nivel de salarios o con un salario que ha crecido. Pero unas empresas que a pesar de todo están en el límite de la competitividad o lo están perdiendo. Y si lo perdemos, digamos, retrocedemos en la industrialización. Hasta ahora, la Argentina lo pudo sostener. No sé si lo voy a encontrar, pero bueno, no, se lo voy a decir así. Miren, en los 10 años, si nosotros miramos cuánto exportamos en industria, que es una manera de decir que la industria es competitiva. Si nosotros exportamos en industria, las industrias que se exportan están representando aproximadamente 1/3 del total de lo exportado. 2003, este porcentaje era de 28%, o sea, que aún contando estos últimos años, la ganancia en saldo exportable neto de industria fue de 3%, de 5%, del 28 al 33%, del 5% sobre el total. Brasil había alcanzado a exportar, y estaba cerca del 50%. Está en el porcentaje abajo de la Argentina. Quiere decir que aún Brasil retrocedió muchísimo más que nosotros en términos de competitividad industrial. ¿Y por qué? Porque Brasil revaluó la moneda. ¿Cuál fue la revaluación? ¿Por qué? Por lo que les dije antes, cuando se haga tarde, para los compañeros avisarme, porque yo por ahí Brasil, en realidad, ahora ustedes también van a ver una cosa que está pasando en Brasil. Vieron que yo les dije que, bueno, Estados Unidos está emitiendo, los dólares, muchos dólares entraban a Brasil,
se convirtió también en un problema nuestro eso. Pero el tema es que Brasil ha podido mejorar muchísimo su infraestructura con esos dólares. Porque está bien, los dólares se van a cualquier cosa, pero una parte lo captó el gobierno y infraestructura. Pero están entrando a Brasil capitales que se invierten en lo que sea por un equivalente a 50.000 millones de dólares. Pero esto se va a convertir en una deuda. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Dilma viaja a Estados Unidos para gestionar una relación estratégica con Estados Unidos. Es decir, la crisis golpea por el lado de que se va a debilitar el Mercosur. Ya sea porque la Argentina pone demasiados límites a la importación de productos brasileños, o porque Brasil tiene que acercarse a abajo. ¿Entienden? La complejidad, pero además, porque la economía china, que dio vuelta a todo, empieza a producir una tecnología de locos que no tiene otro lugar en el mundo que Estados Unidos. Nosotros, frente a esto, tenemos muchas cosas. Tenemos un agro que tenemos que disciplinar y planificar a ver como cuerno resolvemos esto. Pero tenemos una masa de energía que es la tercera del mundo. Y si se confirma la sospecha de la Agencia de Inteligencia de la Energía de Estados Unidos, muy probable que pase un salto mayor, porque aparentemente hay otro bajamón. En minerales vamos a ser grandes séptimos productores en el mundo de oro, que puede reforzar la moneda. Vamos a ser productores de cobre, esencial, porque toda la industria va a ser cada vez más una industria alimentada por electricidad. Vamos a ser grandes productores de litio, los terceros del mundo. Los otros son Brasil y Chile. ¿Por qué? Porque la fuente aprovechora de litio está acá, es decir, en la frontera Bolivia, Chile y Argentina. Y el litio es el auto eléctrico, en pilas o en surtidores en el futuro. Y además el petróleo, pero además el mayor banco chino está financiando el mayor parque eólico de América Latina en Chubut. Y hay un parque solar en San Juan que se va a convertir en el más importante de América Latina. Y ayer fue inaugurada una fábrica de chips con nanotecnología, que es la tecnología de lo diminuta, que es única en América Latina. Quiere decir que el panorama dista de ser malo. El problema es un problema político y un problema de cómo se organiza. Bueno, yo no sé, creo que me gustaría, si ustedes quieren hacer alguna pregunta sobre esto o otra cosa, ¿no? No, una duda.
Porque cuando hablaba del tema del dólar y la necesidad del dólar, por un lado en términos monetarios, la cuestión monetaria, y de la cuestión industrial china. Ahora, ¿por qué no es importante, a pesar de esa capacidad industrial china, no es importante el yuan, no es importante la moneda china en esa ecuación? Ah, no, sí. No. China, a ver, China tiene en reservas aproximadamente 2.300.000 dólares. Estados Unidos, Brasil, 300.000 dólares, y nosotros estamos reduciendo, tenemos a 38 ahora, 38.000. China, con la competitividad y esta masa de dólares, en 2 o 3 años se transforma el yuan en una fuerza. Es la otra cosa. Que si Brasil se posiciona más con Estados Unidos y nosotros en una fuente de tantas cosas en América Latina, China va a abrir algún tipo de reciclaje de moneda a largo plazo. Por ejemplo, le estamos comprando a China vagones de ferrocarril. En este año, yo no sé cómo fue el convenio, pero no se conoció, pero si no hay transferencia tecnológica, después de mirar que lo copien, porque es lo que hizo China con la tecnología de los demás. Y no Solana dice, ay, ¿por qué no fabricamos nosotros los coches? Y sí, está bien, pero esto requiere tal velocidad, entre otras por la demanda de la gente, que hay que tener los coches. Lo que pasa, sí hay que meter la industria, pero copiar los coches y no hacer los viejos coches, hacer los coches como son ahora. A todo esto no sé por qué dije esto, pero Por el tema del yuan. no, yo digo que el yuan sí va a ser una moneda fuerte, pero además me parece que sería razonable pensar que la Argentina va a encontrar algo así como un préstamo de este tipo. Fíjense, digo, esto no se hizo, no se pudo haber hecho porque nadie sabía cómo venía el futuro, pero fueron 10 años que creció la Argentina, 10 años que creció el comercio con China, pero supónganse que la Argentina, que esto fue otro error, no hubiera destinado, supongamos, $1.000 millones por año para renovar los ferrocarriles. Si destinaba $1.000 millones por año para renovar los ferrocarriles, eran en total de $10.000 millones que se podían ir pagando después que se estaban los ferrocarriles a futuro con las exportaciones. ¿Y por qué era importante? Porque el costo logístico del transporte es enorme. Hubiera bajado con esto, el conflicto agrario hubiera sido menor y había más para discutir. Pero yo pienso que nunca se creyó que la crisis era tan profunda, por un lado, y por otro lado tampoco se creyó, porque es lógico. Fíjense que la Segunda Guerra Mundial trajo el criterio
de que el país ganador por lejos era Estados Unidos. De eso pasó más de medio siglo. Entonces, ahora se instaló el criterio de que China como es emergente, pero China creció tanto que ya no es casi un país emergente. Y esto pasó en 10 años, o menos. O sea, ven la velocidad que adquiere, pero además, ¿por qué? Porque un problema del peronismo es una marcada visión nacionalista de la cosa. Pero hoy la economía global no está lejos, está tan mal. Nunca fue una cosa distinta. Pero verla antes se podía decir que era casi una cuestión teórica. Hoy no es una cuestión teórica. Está ahí, está determinando lo que nos pasa. Para que el nacionalismo entienda esto, es muy fuerte. Los socialistas lo podemos entender por una razón, porque el sistema mundial es capitalista y nosotros sabemos lo que es el capitalismo. Y China, entre otras, trae también otra cosa. A ver, Inglaterra se desarrolló con la libertad de mercado. No es tan así, pero bueno. Estados Unidos con el monopolio, no cabe ninguna duda. Pero China se desarrolló con el capitalismo de Estado, digamos, con la planificación estatal. Lo que pasa es que el mercado interno de 1.300 millones pudo generar eso que ningún otro país podía haber generado, que es la combinación entre el Partido Comunista del Poder, la planificación estatal y las transnacionales robando para entrar. Unido a que los otros países industrializados tenían el salario por acá y China por acá. Pero también China avanzó, copió de tal manera que de la productora mundial de baratijas pasó a ser la punta tecnológica que está disputando a Estados Unidos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra cuestión quieren hablar? No, yo más que nada por la cuestión planteada más en términos continentales, de Latinoamérica. ¿Cuánto hay de real en cuanto a la posibilidad de un avance, digamos, de todo el continente, de todo lo que es Latinoamérica, y cuánto hay de construido de eso, digamos? Más allá de que tendría que ver con una solución política, pero las diferencias económicas en todos los países, Brasil, Argentina, Chile, digamos, son tan grandes que hace que sea difícil o pensar cómo se puede insertar América Latina en este mundo con toda la complejidad. Miren, para esta hay una respuesta. Digo una cosita, porque así como se plantea la cuestión en términos nacionales o nacionalistas, muchas veces hay como un discurso, claro, digamos. Miren, el tema de la patria grande, para llamarlo así, es muy fácil. Antes del capitalismo, los estados los construyeron las monarquías. Es decir, fue una ecuación política. Con el capitalismo también, pero el hacedor de todo esto lo da por el mercado. Es decir, ¿en qué sentido? No el mercado, fue la acumulación capitalista. Si no hay una acumulación capitalista que una un territorio, no hay nación en términos
de nación representada. Y la patria grande, no hay una burguesía capaz de juntar a toda la región. Por lo tanto, la patria grande puede llegar a ser una construcción política del Estado. En la era en que a lo mejor estamos viendo el nacimiento del mundo. No está descartado, pero estaríamos muy al principio. Pero no hay lo que hasta ahora construyó. La única que construyó sin eso es China. Pero bueno, este es el cambio. El capitalismo de Estado construyó el Estado y agarró a los capitalistas del mundo porque no había otro mercado como ese. Es más, se caían todos con la crisis. China lo salvó de la crisis, pero emergió y cambió la regla de juego del mundo. No hay nada a la vista que transforme esta unidad latinoamericana teórica en una unidad cierta, es decir, posible, todavía. Ni siquiera hay grandes estados que construyeron grandes burguesías. El más grande extremo que conocemos es Brasil. Y con todo, miren lo que le está pasando. La crisis de Brasil es muy fuerte. O sea que tiene que haber algo que una al mercado desde un punto de vista. De la burguesía, yo no lo veo. La brasileña podría haber llegado, pero evidentemente no. Entonces, a lo mejor el Estado, hay que ver cómo evoluciona esto, porque lo que aprendemos, a ver, miren, una cuestión muy importante, me parece muy importante. En general, es costumbre que para explicar una situación, en general, el marxismo parte de los preceptos teóricos. ¿Sí? Bueno, pero los preceptos teóricos son válidos, pero hay que ver la sociedad da para explicarlos en esos términos, si no, lo que tenemos que hacer es adaptarlos a los términos en que se presenta, por ejemplo, el desarrollo capitalista. Y bueno, ese es el gran desafío teórico que presenta China. ¿A dónde lleva el capitalismo? ¿Al socialismo? ¿Al capitalismo? Yo qué sé, no se puede decir. Lo único que tenemos es un razonamiento teórico válido sobre el capitalismo en general, que es el de Marx. Pero más allá de eso, tenemos la historia, nada más. Tenemos que arreglarnos con eso, es decir, reflexionar. Y como la reflexión no es una característica de esta época, y por el consumo masivo de la televisión, de todo el pensamiento encajetado, va a haber que liberar una batalla teórica. Una batalla teórica y digamos, de desarrollo también y de discusión de todas estas cosas. Si no, no vamos a tener una guía de esto, pero afortunadamente que la guía es posible, lo demostró China. Porque en China aplica una planificación que la discute el Comité Central del Partido Comunista. Está bien, el Partido Comunista tiene 80 millones de afiliados y tiene un comité
político que dijo. No, un chiste que hace el compañero. ¿Cuál? Un chiste que hace el compañero por el tema de la personería jurídica que necesitaría, bueno, sí. denle alguna ficha para conseguir. 3.500 cosas. Sí, ya está. Y no, y tiene un comité político de 3.000 miembros. Entonces el Partido Comunista discute mucho a distintos niveles, los 80 millones están en una cosa, los 3.000 en otro, y 2.300 millones de China, por ahí nomás, pero yo lo agarro al chino del supermercado a la vuelta de mi casa, viví en China hasta hace poco. Pero bueno, en fin, esto, lo que les quiero decir es que acá estamos, de un lado, es una aventura, digamos, muy atractiva. Nunca, porque aún en los momentos, por ejemplo, yo soy de la generación que creíamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Cuando la Unión Soviética estaba en ascenso, la revolución cubana, la derrota de Estados Unidos en Vietnam, yo dejé de hacer tantas cosas porque total para qué. Claro, sin hacer todo de todos. Bueno, fíjense qué cachetazo de la historia. Bueno, lo mismo ahora, pero ante un cambio que también es descomunal. Es descomunal este cambio. El hecho de que Estados Unidos, si no se hunde en la crisis por China, la guerra mundial, que fue con lo que la acorralaron a la Unión Soviética, es imposible porque no pueden matar a la gallina de los huevos de oro. Entonces, es toda una cuestión. Bueno, yo lo que, digamos, háganme llegar en todo caso los temas que quieren. Yo pienso que esta forma de introducir la crisis mundial ofrece una oportunidad más fácil de entender, digamos, lo que está pasando acá. Si quedan flancos, lo podemos discutir, ver de dónde se pueden examinar, pero y podemos después también examinar con más detalle cada una de las cosas que están pasando. Pero se avecina un tiempo más difícil del que vemos. Pero con una esperanza muy grande. La crisis es profunda, pero el cambio del sistema mundial ya no es más un país como la Unión Soviética, es un país como China, pero China es el capitalismo mundial. Su posible transformación en capitalismo de Estado es la emergencia del mundo subdesarrollado, imposible hasta ahora. Entonces, son muchas cosas. Y además, en unas circunstancias, porque somos un país con 40 millones de habitantes, que hoy con 7.000 millones que tiene el mundo es un chiste, y tenemos capacidad alimentaria, vamos a tener capacidad minera, energética, bueno, entonces ¿qué más? Es todo posible de solucionar. El problema está cómo. Esto es lo que hay que decir. No, yo quería hacer un comentario doméstico. Si se da la expectativa que plantea Carlos sobre la cuestión minera,
se impone necesariamente una reforma constitucional en la Argentina, porque los recursos naturales, según la Constitución del 94, son las provincias, con lo cual esto generaría una situación absolutamente desigual en el país, donde tendríamos provincias muy ricas y provincias pobres, por un lado. Y por otro lado también esto genera la otra cuestión de cómo se va a explotar esto, si va a ser un sistema de concesiones donde vamos a crear una nueva burguesía, si van a ser empresas transnacionales. Es decir, nos pone a nosotros de cara a una situación bastante interesante para debatir necesariamente una reforma constitucional. Esto no puede ser en las provincias, esto tiene que ser de la nación. Si no, estamos en un sistema absolutamente desigual dentro del mismo territorio del Estado Nacional. Y por otro lado, hay que ver de qué manera esto puede llegar a explotarse, ¿no? Hoy parecería que si no fuera con capitales extranjeros sería imposible porque es muy cara esa explotación. Pero bueno, ¿en qué condiciones, no? Porque fíjense que si le queremos cobrar un poco de impuesto al sector agropecuario, tenemos el escándalo que tuvimos, la situación destituyente que tuvimos en el 2008, imagínense que si esto es como Carlos nos cuenta, vamos a tener una nueva clase dirigente rica en la Argentina que nos va a romper el culo a todos de una manera espectacular, de una manera mucho más importante de la que nos viene rompiendo el culo la oligarquía agraria. Y no estoy hablando como un trotskista, sino como lo que ocurre en la realidad. Sí, tal cual. Ahora, una reflexión también con lo que decía Pancho y lo que la pregunta de Aníbal y lo que venía diciendo del capitalismo de Estado, si es o no una herramienta del futuro, digo, si es algo que formatea, digo, si, y en función de lo que la pregunta, la reflexión y la pregunta que hacía Aníbal, si estamos en condiciones o no, al no tener la capacidad tecnológica para explotar minerales, sí tenemos una empresa hidrocarburífera, tenemos YPF, si existe, esto no es para que la responda, sino digamos, ¿existe o no la posibilidad de construir una empresa estatal de explotación mineral? O si existe la capacidad, la madurez política para crear una empresa estatal de más de un Estado. Es decir, Chile, Bolivia, Argentina, ¿tienen capacidad de construir tecnología propia para explotar esos minerales? En principio no, pero ¿existe eso a futuro? Sí, pero no hay. Pero aparte tampoco tengamos expectativa en eso. Los estados son la clase que lo está administrando. Entonces, exactamente. Hoy sí, Evo Morales bárbaro, Dilma Rousseff es fantástica. Mañana, Pinochet, no, claro. Entonces no tengamos esa expectativa. Creo que no tenemos que tener en nuestro horizonte de vida eso. Interesante. Bueno, en el horizonte del interés de China por esos recursos. Por ahí. Más fuerte. Más en el horizonte yo vería el interés de China en esos recursos que una situación interestatal latinoamericana. Sí. Lo que pasa, algunas cuestiones tenderían a pasar por el lado de la construcción política del Estado. Pero ahí también, yo no sé si les dije hoy acá el tema de, vieron que se estatizó América Latina Logística, empresa ferroviaria que tenía el Mesopotámico y el San Martín. Esto es una cuestión clave, por una razón. Brasil va a tener, con la explotación intensiva del Amazonas, seguro van a hacer, una masa de exportación a Asia cada vez más grande. Nosotros también, pero digamos, acá no hay acuerdo político. En Brasil nadie duda que esto se va a hacer. Hay dos caminos. O Brasil aprovecha la explotación del Amazonas y saca una red ferroviaria por Perú, o la red ferroviaria existe
y es la de Urquiza y la de San Martín. Si las mercaderías brasileñas que se exportan a Asia pasaran por territorio argentino, bueno, la capacidad que generaría en el sistema ferroviario descomunal daría para empezar a transformar todos los ramales. Pero esto llegaría a una discusión esencial. La trocha del ferrocarril brasileño que llega de Río Grande do Sul hasta Uruguayana es de 1 metro, que es igual a la de Urquiza. Pero la de San Martín es de 1,6. Ahora, la de San Martín hay que rehacerla prácticamente. Entonces, ¿qué se hace? Conviene dejarla a 1,6 y se la hace a 1 metro. Se la hace con Brasil. Estas son las cuestiones. Antes parecía que como un poco digamos, la expansión era cierta en 2005, 2004, que bueno, esto de alguna manera se va a arreglar. Pero ahora hay que pensar sobre qué planificarlo. Entonces, esa es una de las cuestiones. Si no hubiera una asociación ferroviaria, estaríamos perdiendo un elemento muy, muy importante. Y acá tiene una cosa actual. Se estatizó ayer la América Latina Logística, empresa brasileña. No protestaron mucho la empresa y el gobierno brasileño menos, lo cual a lo mejor significa que, como lo mismo que en el caso del Valle del Río 12, cuando se fueron de Mendoza, por la planta digamos, para producir nutrientes, a lo mejor para haber un acuerdo entre los estados, pero es una de las cuestiones. Antes sería algo bueno, de alguna manera se puede dar, ahora hay que ver cómo se ve. Bueno, le agradecemos a Carlos por haber venido y vamos a tenerlo seguramente para otra. Gracias, el mate estaba muy bien.